Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a explorar un tema absolutamente fascinante que nos acaba tocando de cerca a todos, el proceso de envejecimiento. Y ojo, no desde una perspectiva médica tradicional o fría, sino analizando el tremendo impacto que tiene la kinesiología y sobre todo nuestra mirada social sobre la vejez. Para estructurar todo este contenido, nos vamos a apoyar en las brillantes perspectivas de tres referentes clave en la materia: Simberg, Kaufman y Salvarezza. Es un recorrido interesantísimo que conecta la pura fisiología del cuerpo con la cultura en la que vivimos. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a meternos de lleno en nuestra hoja de ruta que nos llevará desde una visión social más amplia hasta soluciones clínicas muy concretas. Primero, analizaremos la mirada social occidental. Segundo, el impacto del retiro. Tercero, las etapas según Salvarezza. Cuarto, los retos para el profesional. Y quinto, la kinesiología como intervención clave. Empezamos por el punto 1, la mirada social occidental. Y aquí es donde nos encontramos con el problema de base. En nuestra sociedad, la fortaleza y el valor de alguien se miden casi exclusivamente por su capacidad de triunfar, de producir y de resistir a toda costa la incapacidad física. Y lo que resulta verdaderamente interesante de este punto es el tremendo contraste cultural. Nos demuestra que esta tragedia del envejecimiento en Occidente es en gran medida una construcción social. Si miramos a Estados Unidos, por ejemplo, vemos una jubilación casi compulsiva y una obsesión por la obsolescencia laboral. Muchas veces las personas mayores son simplemente descartadas del mercado. Pero nos vamos a Japón y la historia cambia radicalmente. Allí hay una veneración absoluta por los ancianos, basada en un profundo respeto y lealtad. Y luego, en el otro extremo, el de la pura supervivencia, tenemos a los esquimales, donde las durísimas necesidades del entorno obligan a que los más enfermos mueran de frío, pero es algo aceptado por el bien y la subsistencia del grupo. Son formas completamente distintas de entender el valor de la edad. Pasamos al punto 2, el impacto del retiro. Toda esta enorme presión cultural de la que hablábamos desemboca en lo que conocemos como el síndrome del retiro. Y lo verdaderamente preocupante es que la sensación de obsolescencia empieza mucho antes de dejar de trabajar oficialmente. Al revisar la literatura, vemos que hay tres perfiles psicológicos muy claros frente a esta jubilación inminente, y todos nos muestran esa necesidad humana tan profunda de tener un propósito. Primero tenemos al obsesivo genuino. Esta es la persona que necesita el trabajo simplemente para organizar su vida. Al jubilarse, cae en lo que se llama una neurosis dominical constante, un agobio tremendo y diario. Luego está la persona con una excesiva libido en el trabajo. Para este perfil, el empleo era su gran satisfacción vital, así que el retiro le provoca una depresión profunda, casi idéntica a la de perder a un ser querido. Y el tercer caso es el del trabajador útil, alguien que basaba su valía en sentir que aportaba algo al mundo. Al retirarse, de repente, se enfrenta a unos sentimientos absolutamente abrumadores de inutilidad y vacío existencial. Entonces, el punto crucial aquí es llegar a nuestra tercera sección, las etapas según Salvarezza. Hay que entender que el envejecimiento no es un evento repentino, es una transición escalonada, biológica y psicológica. Y Leopoldo Salvarezza nos ofrece una cronología muy clara para anclar visualmente todo esto. Primero, la prevejez, que sitúa entre los 55 y los 65 años. Después, la vejez propiamente dicha, desde los 65 hasta los 79. Y por último, la ancianidad, a partir de los 80 años en adelante. Tener este mapa temporal es fundamental para ubicar exactamente cuándo y cómo ocurren los declives cognitivos y fisiológicos. Vamos a desglosar qué pasa en el cuerpo y la mente. Durante la prevejez empieza una atrofia muscular significativa y aparece algo muy común, el síndrome del nido vacío, que a menudo trae consigo pensamientos más melancólicos. Luego, al entrar en la vejez, la inteligencia fluida, es decir, esa agilidad mental, empieza a disminuir. Y un dato importantísimo, a los 75 años, muchas personas ya encajan de lleno en el perfil geriátrico, perdiendo gran capacidad de ser autónomas. Finalmente, en la etapa de ancianidad, la falta de autonomía se vuelve muy severa. El nivel de dependencia crece muchísimo y con ello aumenta de forma alarmante el aislamiento social debido a la dificultad para salir y relacionarse. Lo que nos lleva directamente al cuarto punto de nuestro análisis, los retos para el profesional. Vamos a cambiar de enfoque y ver qué pasa realmente en la clínica, en el cara a cara, cuando estos pacientes interactúan con los sanitarios. Y esto ilustra de manera brillante esa enorme fricción clínica. Por un lado, la comunicación se vuelve objetivamente más lenta y compleja. Los mayores manejan otros tiempos, otro lenguaje. Esto hace que el profesional, ya sea el kinesiólogo o el médico, deba adoptar un rol que va mucho más allá de lo clínico. Prácticamente tiene que actuar como un consejero. Además, nos topamos con un muro de creencias. Muchos pacientes sienten que estas terapias modernas no son de su época,
y les cuesta horrores abrirse o confiar en terapeutas mucho más jóvenes. O sea, estamos ante una brecha generacional de manual que exige muchísima empatía y paciencia. Bien, pasemos a ver cómo se construye a partir de aquí y cómo llegamos a la solución. Punto 5. La kinesiología como intervención clave. Una vez entendemos los retos, la gran pregunta es cómo devolver calidad de vida a estas personas. Y no se trata solo de un parche médico. Si miramos el enfoque de Zimber, vemos que la intervención debe ser multidisciplinaria e integral. Él insiste en que no podemos tratar el músculo y olvidarnos de lo emocional. Por su parte, Kaufman aterriza esto enfocándose en la movilidad y la prevención de caídas. La verdadera misión de la kinesiología aquí no es simplemente arreglar un problema puntual, sino promover una vida activa e independiente durante el mayor tiempo posible. Es un escudo proactivo. ¿Y cómo se lleva esto a la práctica? Pues con unos pasos clínicos muy bien adaptados. El paso 1 consiste en diseñar ejercicios de fuerza totalmente personalizados para frenar esa pérdida de masa muscular. El paso 2 es un entrenamiento específico del equilibrio y la coordinación, que es donde más fallos hay en estas edades. Y el paso 3, quizá el más vital para su día a día, es la educación, enseñar a prevenir caídas en su propio entorno y fomentar actividades recreativas. El objetivo final de todos estos pasos es retrasar el declive físico y proteger su autonomía a toda costa. Aquí entra en juego el concepto del equilibrio homeostático que plantean los textos de origen. Vemos esta interacción supernatural entre distintas generaciones, y el argumento es contundente. El equilibrio es necesario para mantener la especie. De hecho, se afirma que una comunidad que aísla o aparta a sus ancianos es tan estéril y disfuncional como una comunidad sin niños. La integración no es un acto de caridad, es una necesidad biológica y social absoluta. Y llegamos a esta cita, que francamente es una de las reflexiones más poderosas de todo el material. La edad no es un indicador del valor humano. Y se añade que la juventud tampoco es un valor humano en sí mismo. Es una frase que desmonta por completo todos esos sesgos occidentales que veíamos al principio. Nos recuerda que no estamos tratando a ciudadanos de segunda en decadencia, sino a seres humanos cuyo valor y dignidad están 100% intactos. Para cerrar, dejemos resonar una pregunta muy provocadora que lanza Salvareza. ¿A qué edad se considerará viejo alguien? Su respuesta fue tan simple como brillante. Depende para qué. Biológicamente, todos vamos a envejecer, eso es inevitable. Pero ¿cuándo empezamos a ser considerados viejos de verdad? Y cómo la sociedad y la clínica deciden acompañarnos, esa es la verdadera cuestión que queda en el aire. Con las intervenciones adecuadas y un cambio de mirada social, la respuesta a esa pregunta puede cambiar drásticamente. Ha sido un placer explorar este tema juntos.